La última vez que estuve con ustedes aquí tuvimos un tema, no sé cuántos de ustedes se acuerdan, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y descubrimos 4 dimensiones maravillosas con respecto a la relación de amor con Dios. La primera, de amar a Dios con el corazón, tenía que ver directamente con las emociones. Amarás a Dios emocionalmente. Y eso lo sabemos hacer. Derramamos nuestro corazón, lloramos, sentimos. Ese tema de sentir, porque eso está en un área de las emociones. El sentir, la presencia, el sentir al cosas de Dios emocionalmente, está en esa parte del amor de Dios emocional. Y es el que siempre nos enseñaron. ¿Sí? Ese amor de Dios, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Ese fue el mandamiento que nos enseñaron a nosotros. Pero cuando Jesús le preguntan cuál es el principal mandamiento de la ley de Dios, él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dio 4 dimensiones y cada una de ellas puede estudiarse profundamente y son verdaderamente impresionantes. Nosotros en el Catecismo Romano, como siempre, la religión tradicional nos robó verdades para que no entendiéramos todas esas verdades. El enemigo robó, nubló nuestro entendimiento para no comprender la perfecta y agradable voluntad de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Puedo llorar, puedo saltar, puedo brincar, puedo sentir la presencia de Dios, derramar mi corazón en la presencia de Dios, eso es maravilloso. Pero el segundo nivel era amarás a Dios con toda tu alma. Y alma tiene que ver con el centro de responsabilidad. Alma tiene que ver con el yo, con lo que nosotros somos, ¿verdad? Nuestra alma. Algunas veces no sentimos la presencia de Dios. Algunas veces yo no sé qué de verdad impresionante lo que nos ministró este hombre de Dios hoy. Y es que independientemente de lo que sientas, hay un acto de voluntad, hay un acto de convicción. Su alma ama a Dios. Yo no sé cuánto él sintió de hoy emocionalmente, emotivamente, del río de adoración que nosotros sentimos algunos, ¿verdad? Pero él, dentro del otro lado está aquella otra parte. Su alma decidió amar a Dios por encima de las circunstancias. Y ese es otro nivel, ¿eh? Es otro nivel. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, saber. El apóstol Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Ha tomado una decisión, un saber, un acto de voluntad y más allá de la voluntad, ese saber que tiene que ver con el conocimiento. Yo siempre he creído que Dios está detrás de cada puerta que la ciencia abre. Dios está ahí para revelarse para cada uno de nosotros. Y luego dice, amarás a Dios con todas tus fuerzas. Y ya fuerza nos está hablando de algo más. Fuerza es la palabra hebrea yahil. Fuerza no es simplemente empujar una carreta o ofrecer nuestra vida a través de las fuerzas para intentar alcanzar esas metas de Dios, sino que fuerza es la palabra yahil, que aparece en Joel 2:20 y en Deuteronomio 8:18. Y la palabra yahil significa todos los frutos que posee un árbol. ¿Qué quiere decir? Amarás al Señor tu Dios con toda la capacidad que tienes como árbol para producir tus frutos. Y eso nos está hablando a nosotros de depositar nuestra vida en todos los aspectos para su vida de manera integral, pero también en la capacidad que tenemos para producir. La capacidad que tenemos para producir, ponérsela a Dios. Yo decía, ¿cómo es que nosotros podemos dejar a Dios por fuera de nuestro trabajo? ¿Cómo es que nosotros podemos dejar a Dios por fuera de nuestra productividad? ¿Cómo es que yo puedo empezar a tener un emprendimiento o diseñar una empresa o diseñar un proyecto laboral, económico, que va a bendecir mi vida en el presente, en el futuro y va a bendecir a mis hijos? ¿Y cómo es que yo puedo dejar a Dios por fuera de eso? ¿Sí? Yo tengo que incluir a Dios en ese plan. Y eso es lo que estaba mostrando el primer mandamiento de la ley de Dios. Jesús lo está repitiendo. El judío lo entendía. Por eso desaparece de la faz de la tierra, no tiene territorio. En 1948 se firma un tratado, 1949 comienzan a regresar, 1950 toman el territorio de Israel. Usted sabe todas las guerras que vive Israel en este momento. Parece que ahorita hubo un tiempo aquí como en el tema, con el tema del Hamas, que como que todo comenzó a hervir otra vez. Y ahí estaba como que quemándose el asunto. Y yo dije, bueno, señales proféticas, señales escatológicas, señales de los postreros tiempos, se viene lo que se viene, pero se calmó un poquito de nuevo, porque todo el mundo quiere esa tierra y todo el mundo quiere ese territorio, pero Israel entra en su territorio en 1950 y hoy, un ejemplo práctico, todas las naciones que están alrededor son sus enemigos, todos los que no tienen nada que ver con el judaísmo son sus enemigos, que son las naciones que los rodean completamente, y
sin embargo, no pueden arrancarle el territorio, no pueden quitarle donde están, porque Israel se convirtió en menos de 50 años en una potencia mundial y tiene una influencia económica y tecnológica impresionante, porque Dios está con ellos y porque ellos entendieron este mandamiento de la ley de Dios, el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas también, con toda la capacidad que tienes como árbol para producir tus frutos. O sea, saber colocar todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que producimos también, saberlo colocar en las manos de Dios. Esto es un gran misterio y esto es importante cuando nosotros nos relacionamos con Dios. Es interesante. Es interesante porque Dios muchas veces nos manda a nosotros a entrar a un territorio para ver los frutos y nosotros terminamos retornando a la presencia de Dios contándole acerca de los gigantes. Dios nos manda a tomar una tierra y nosotros lo que terminamos es viendo gigantes y viendo las imposibilidades para poder tomar el lugar o para poder tomar el territorio. ¿Sabe por qué? Porque nos falta identidad. Es un asunto de identidad. Es que nos podamos identificar realmente con esas promesas de Dios. Es que podamos trascender hacia ese nivel de la mentalidad de Dios, que podamos trascender a ese nivel de lo sobrenatural, donde Dios habló palabras, que son palabras logos, que nosotros las tomamos y las convertimos en rema, y cuando tomamos ese logos de Dios, esa imagen, ese logotipo de la expresión del pensamiento de Dios, y lo traemos a una rema, lo activamos a la rema, entonces nosotros podemos vivir esa experiencia de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha hablado, y que no se le olvide a usted que lo que Dios ha hablado y lo que Dios ha dicho representa su identidad y representa su naturaleza. Porque Dios no tiene palabras, ni tiene promesas, ni tiene expresiones que no tengan que ver con su naturaleza, que no tengan que ver con su identidad. Y su identidad es omnipotente, es eterna, es omnipotente. Dios puede hacerlo todo, absolutamente todo. Y Dios lo ha creado todo, absolutamente todo a través de su palabra. Había una entrevista maravillosa que vi, de la última entrevista que le hicieron a Myles Munroe. Y cuando le hacen esa entrevista a Myles Munroe, el que está haciendo la entrevista es Benny Hinn. Quizá usted no conozca los libros de Myles Munroe o nunca lo escuchó predicar. Le invito a que lo escuche. Y él, fallece muy temprano. Es un hombre con un nivel de mentalidad, de conocimiento, y tiene un accidente regresando a su país. El helicóptero no consigue bajar a tiempo, no consigue bajar de la manera adecuada y simplemente explota, estalla y muere él y toda su familia. Pero antes de eso, él hace una entrevista con Benny Hinn y Benny Hinn le dice, bueno, ¿qué es lo último que Dios te ha revelado? Y él entonces dice, tengo algo que Dios está trabajando conmigo y estoy empezando a entrar en eso. Y entonces Benny Hinn le pregunta, bueno, ¿pero qué es? Porque es que cada cosa que este hombre hablaba, hermanos, yo estuve 3 horas así enfrente de él, escuchándolo hablar, y yo decía, este hombre, ¿quién es? O sea, ¿de qué planeta viene? Cada expresión, 3 horas y media escuchándolo, y cada expresión que él soltaba era una revelación, una rema, era una palabra poderosa de parte de Dios. Y ese día Benny Hinn le dice, bueno, entonces, ¿cuál es eso último que Dios está dando? Y él habla acerca de la idea de Dios. Él dice, quiero hablarte de la idea de Dios. Vaya, yo una vez, cuando él dice eso, yo me quedé conectado porque una vez había estado enseñando algo acerca de lo que es el logos de Dios. Usted sabe que la palabra logos es la palabra forma, la palabra figura, que a veces traducimos logo y rema. Logo es palabra, pero palabra en figura, y rema es la palabra en acción. Entonces él habla acerca del logos de Dios. Yo estuve enseñando eso, pero también aprendí que para un judío logo y logoi es exactamente lo mismo. Logo es palabra, pero logoi es profundidad de pensamiento. Entonces, palabra y profundidad de pensamiento es exactamente lo mismo. Cuando él habla acerca del pensamiento de Dios, en ese momento yo dije, bueno, esto me conecta con algo que Dios también me ha estado revelando. Y él suelta algo tan maravilloso. Él dice, bueno, es que debemos entender una cosa. Jesús es el logos de Dios. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Él es la imagen. Él dijo, si quiere ver al Padre, véame a mí, porque el Padre y yo uno solo somos. Lo que está diciendo es, yo soy el logotipo que representa esa imagen. Usted conoce logotipos de empresas, logotipos de marca, y cuando usted ve esa marca, usted piensa en esa empresa. Y si usted ve la marca Roland, por ejemplo, en un piano, usted dice, wow, ese piano es buenísimo, no se va a acabar, es perduradero. Si usted ve la marca Sony, si usted ve cierto tipo de marcas, usted dice, bueno, esto vale dinero porque tiene esa marca. Si usted ve la manzanita, usted sabe qué precio tiene, porque sencillamente la marca te está diciendo cuál es. Ese es el logo. El logo representa la marca.
El logo representa la empresa y representa lo que ellos son en plenitud. Jesús es el logo del Padre porque Él revela la identidad del Padre. Y por eso dice el Padre y yo uno solo somos. ¿Quieren ver al Padre? Mírenme a mí. Él es la imagen visible del Dios invisible. Pero logo y logoi es lo mismo para un judío. Logo es la imagen y logoi es el pensamiento. Entonces, Miles Monroe le responde en ese momento a Benny Hinn y le dice, es que el pensamiento más grande de Dios, el pensamiento más perfecto de Dios, y por eso es el pensamiento creativo, y por eso es el pensamiento sobrenatural en el que todo está incluido. Él dice, es Jesús. Jesús es la manifestación del pensamiento de Dios. Y ahí comencé a conectar una serie de cosas cuando él suelta esto. Y no soltó más de 3, 4 frases ese día. Porque lo que estaba mostrándole a Benny Hinn era que estaba soltando algo nuevo. Y me pareció interesante porque cada vez que nos vamos con respecto a la palabra de Dios, él dice, yo envío mi palabra para hacer producir y para hacer germinar. Yo envío mi palabra desde el principio y la palabra que yo suelto desde el principio se cumplirá hasta el final. Yo envío la palabra desde la antigüedad y todo lo que yo he dicho así sucederá. Porque Jesús aparece no como una respuesta del pecado, como muchos teólogos o muchos han pensado o muchos interpretan, que Jesús aparece como una respuesta del pecado porque Adán y Eva pecan en el huerto del Edén y como pecaron en el huerto del Edén, entonces Dios les genera una solución. Vamos a solucionar esto, entonces vamos a mostrarles el plan de salvación en Cristo Jesús. Pero Jesús no es un acto de solución, Jesús es un plan diseñado por el Padre desde antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que se soltara la primera palabra creativa para crear el espacio natural, el espacio terrenal o el espacio temporal, antes que se soltara la primera palabra creativa para que eso sucediera en la eternidad, el pensamiento de Dios ya estaba completo porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y cuando nosotros nos alineamos con los pensamientos de Dios, entonces entendemos la voluntad de Dios y entendemos lo que Dios ha hecho y entendemos lo que Dios ha creado. El asunto es alinearnos con esos pensamientos sobrenaturales. Por eso el apóstol Pablo siempre habla de poner nuestra mente en las cosas de arriba, de que nuestro pensamiento sea sujeto al pensamiento de Cristo, que nuestra mente se sujete a la voluntad del Espíritu o a la línea del pensamiento del Espíritu, porque cuando nos conectamos con eso, nos estamos conectando con lo sobrenatural. Nos estamos conectando con lo de Dios. O sea, nos estamos conectando en realidad con la atmósfera creativa, con la idea creativa de Dios. Y si me conecto con la idea creativa de Dios, entonces yo sencillamente puedo conectarme con aquello que Dios ha diseñado anticipadamente, ha declarado anticipadamente. Por eso cuando tú recibes un logos de Dios, una rema de Dios, perdón, cuando tú tienes una palabra de Dios y tú colocas esa palabra de Dios en acción, esa palabra se convierte en rema. ¿Y qué es lo que trae a la luz? Lo que Dios ha declarado. Lo que Dios ha declarado. Por eso dice, por la fe entendemos haber sido creado y constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que aquello que se ve, diga conmigo rema, aquello que se ve fue hecho de lo que no se veía, diga conmigo logos. Hay un logos de Dios que está allí en el plano espiritual, en el plano sobrenatural. Hay una idea de Dios que ya se soltó desde antes de la fundación del mundo, una idea principal en la que están contenidas todo el resto de ideas de Dios y todo el resto de palabras de Dios. Y todas esas ideas sobrenaturales de Dios, cuando se conectan con un hombre que recibe la rema de Dios, que se atreve a transicionar por medio de la fe y suelta la palabra, esa palabra logos se convierte en una palabra rema, y esa palabra rema trae a actividad o trae a revelación o trae a la existencia lo que Dios ha declarado. Y cuando nosotros nos metemos en la fe, entonces entendemos lo que dijo el apóstol Pablo, que la fe sencillamente es entender lo que todavía no ha sido hecho, lo que todavía no ha sido creado, pero que podemos abrazarlo y podemos evidenciarlo, porque cuando por la fe yo traigo una palabra de Dios, ese logos de Dios se convierte en una rema, porque me estoy conectando con el logo y me estoy conectando con el logoi de Dios. Lo más interesante es que si el pensamiento de Dios es el verbo de Dios manifestado en carne, y ese verbo de Dios tú y yo lo hemos recibido por la voluntad del Espíritu y está marcado dentro de nosotros porque tú recibiste a Jesús como tu Salvador personal, recibiste la identidad de ese logoi de Dios, de esa idea de Dios, de ese pensamiento de Dios, pensamiento que diseñó desde la eternidad, y por él haber diseñado ese plan de salvación y ese diseño desde la eternidad, ese Jesús se manifestó en carne.
y se levantó, trascendió de la tierra para que ahora esa trascendencia que Él ha generado se pueda transmitir a nosotros por el Espíritu, y yo recibo dentro de mí entonces que esa idea de Dios y ese logoy de Dios se está moviendo constantemente en mi vida y yo puedo soltarlo. Y cuando yo lo suelto, lo que estoy haciendo sencillamente es transicionar de lo natural hacia lo sobrenatural para poder agarrar lo que viene de parte de Dios, para entender lo que Dios creó en su idea y en su pensamiento, y lo estoy trayendo para el plano natural y lo estoy haciendo evidente. Estoy haciendo que el logos se convierta en una rema. Estoy haciendo que la idea y el pensamiento de Dios, que también ha sido plantado legalmente dentro de nosotros para transformar nuestra genética, para transformar nuestra identidad, para transformar nuestra esencia, esa esencia lo que hace es que me conecta legalmente, diga, me conecta legalmente con lo sobrenatural. Me conecta legalmente con lo sobrenatural. O sea, yo no sé cuánto de eso tú vas a usar. Yo no sé cuánto de eso tú vas a vivir en tu vida. Yo no sé cuánto de eso tú vas a soltar constantemente en tu vida. Pero en la medida que tú sueltes eso, tú vas a descubrir que tú no perteneces al orden del mundo, que tú no perteneces al orden de lo natural, sino que tú perteneces al orden de lo sobrenatural. Que tú perteneces al orden no del tiempo, sino al orden de lo eterno. Que Dios te ha conectado. Por eso hablamos de tener vida eterna. Y por eso hablamos de vida en abundancia, porque estamos conectados por principios, por palabra, por revelación a las cosas que son sobrenaturales de Dios. ¿Estamos entendiendo eso? Está sencillo. Alguien se me desconectó por ahí en el camino que me dice, me quedé en tal cosa. A ver, ¿alguno me dice? Entonces, cuando yo me conecto con eso sobrenatural, con esa identidad, yo a eso le llamo de manera sencilla ley de representatividad. Hay una ley de representatividad. Lo que hacemos aquí tiene un efecto acá. O sencillamente así, hago cosas aquí que atraen lo que está acá en lo sobrenatural. Eso se llama ley de representatividad. Por eso la Biblia está llena de tipología. Usted encuentra la tipología, por ejemplo, de la cena del Señor. Una sencilla y práctica. La cena del Señor, cuando tomes este pan y cuando tomes este vino, eso se llama ley de representatividad, porque está representando, no es consustanciación, no es sustanciación, no es nada de eso, es sencillamente que hay una ley de representatividad, es un fenómeno anamnético, una anamnesis sencillamente. ¿Qué significa eso? Como cuando tú vas donde el médico y el médico te sienta allí y te empieza a hacer unas 30 preguntas acerca de tu familia, acerca de cómo has vivido, acerca de cómo fue tu vida antes de estar ahí sentado en esa silla. Eso se llama anamnesis clínica, porque en ese momento lo que está haciendo el profesional de la salud es entender qué es lo que te rodea y está trayendo todas esas realidades que te rodean para saber cómo está tu salud actualmente, cómo estás tú en este momento. Entonces, el misterio de Jesús en la Santa Cena es un fenómeno anamnético, porque cuando yo estoy ahí, en ese momento, tomando el pan y el vino, inmediatamente yo estoy recapitulando la historia de la salvación, estoy trayendo el pasado profético, estoy trayendo todo lo que Él hizo, lo estoy trayendo a mi vida, pero también estoy trayendo el futuro escatológico para que venga a mi vida, y en este momento de aquí, en este presente, yo traigo el pasado, traigo el futuro y lo conecto con el presente. O sea, hago una recapitulación, y esa recapitulación es un fenómeno anamnético que hace que en este presente la realidad que se representa por este objeto sea absolutamente real. Cuando yo traigo la palabra, cuando yo declaro una palabra de Dios, cuando yo actúo de acuerdo a un principio de la Escritura, lo que estoy trayendo es un fenómeno anamnético, porque estoy tomando el logos de Dios, lo que Dios ha hablado, y lo estoy activando como una rema sobre mi vida. Por eso se llama, o por eso para mí se llama ley de representatividad, porque hay cosas que yo hago aquí que representan lo sobrenatural. Yo oro, me pongo de rodillas, coloco la mano sobre un enfermo y él se sana. Yo doy una palabra de liberación sobre una persona porque entendí una palabra que estaba en la Escritura que dijo que yo podía reprender los demonios. Entonces yo tomo esa palabra que es un logo de Dios, es una idea de Dios. Entonces yo la activo, yo actúo en esa palabra, y entonces aquel que está endemoniado es completamente libre. Estoy trayendo el logo, lo estoy convirtiendo en rema, estoy manifestando una realidad de Dios. Eso es una ley de representatividad.
Una persona está enferma, yo recibo la revelación aquí, voy al Logos de Dios, recibo la revelación, colocarán las manos sobre los enfermos o usarán aceite también para colocar sobre los enfermos. Entonces yo voy donde el enfermo, le coloco la mano, yo estoy trayendo esa realidad. Y en este momento aquí el enfermo se está sanando porque yo estoy trayendo aquello y lo estoy convirtiendo en una rema, estoy tomando la palabra. Esta es ley de representatividad. Hay leyes de representatividad. Nuestra vida económica en relación con Dios también es esa ley de representatividad. Porque yo estoy consagrando mi vida, yo estoy entregando de mí a Él. ¿Sabe por qué nosotros no tenemos más en este momento de nuestra vida? No tenemos más porque no hemos entregado más delante de Dios, porque no hemos tenido desafíos de fe, porque Dios nos manda a la tierra a ver frutos y nosotros regresamos con historias de gigantes. Dios nos manda a nosotros a tomar el territorio y nosotros venimos con teorías catastróficas de que la tierra se traga a los moradores y entonces decimos, allá no se puede hacer nada. Pero es que el que ha dicho que así se puede hacer es Dios. El que habló bien de ti fue Dios. Entonces, ¿por qué no te lo crees y sigues hablando mal de ti? Porque el que habló bien de ti tiene todo el poder, es omnipotente. Tiene la fuerza, la autoridad, el control, el poder natural y sobrenatural para abrir puertas delante de ti, para abrir el cielo y derramar bendición hasta que sobreabunde. O como dice Deuteronomio 18, para derramarte su buen tesoro, el cielo. A mí me gusta esa frase cuando dice que derramará sobre nosotros, abrirá su buen tesoro, el cielo. Dios puede hacerlo sobre nosotros. Su idea ya se soltó antes de la creación del mundo. Su rema ya se soltó, su logo ya se soltó en una palabra. Ahora yo tengo que tomarlo y convertirlo en una rema, en una actividad. Pero vemos en la iglesia tres tipos de cristianos, vamos a llamarle así, hijos de Dios, con tres tipos de pensamiento. Acompáñeme, por favor, antes de seguir un poco más, acompáñeme a Gálatas capítulo 4, versículo 1 al versículo 7. Me gusta ese texto. Gálatas 4 del 1 al 7 nos da una cachetada para poder entender, nos da una cachetada para poder entender esta revelación de parte de Dios. Ahora, yo creo que es tan interesante porque Dios nos llena de privilegios y Dios quiere traer sobre nosotros la capacidad de que podamos trascender en todo tiempo hacia lo sobrenatural y recibamos la transferencia de lo que Él ha programado para nuestra vida. Y ahora que digo transferencia, diga conmigo, ha llegado el tiempo de transferir para mi alma lo que fue plantado en mi espíritu. Otra vez, ha llegado el tiempo de transferir para mi alma lo que fue plantado en mi espíritu. Hay algo interesante de enseñar este tipo de mensajes y hablar un poquitico también de nuestra vida, de la relación de nuestra vida económica con Dios. Es interesante, aunque algunas veces parece difícil tener que hablar de esto. Porque sí es cierto que durante mucho tiempo, si se ha lastimado a la iglesia en un área, o no hablemos de la iglesia, hablemos del creyente. Si se han lastimado a creyentes en un área, ha sido en el área económica, porque muchos han abusado, porque muchos han extrapolado el mensaje del tema de las finanzas o del tema económico o de libertad financiera o como le llamen. Lo han extrapolado tanto y han manipulado también a muchos grupos y en muchos lugares se ha hecho eso. Es verdad. Y es algo porque si la iglesia, los pastores tuviéramos que pedir perdón, yo creo que lo que básicamente tendríamos que pedir perdón es por esto primero que todo. Porque a mucha gente se le maltrató, porque mucha gente se sintió ofendida o porque no se expresó bien el mensaje y mucha gente cuando escuchó hablar de eso se enojó y no volvió más a la iglesia. Pero si hay una palabra que es real en la escritura es esa. Hay más de 8,000 promesas donde Dios habla de tu productividad. ¿Y cómo voy yo a tener productividad en la iglesia si yo rompo mi alianza económica con Dios? Cuando el pueblo de Israel le dice, Señor, ¿en qué te hemos fallado? Él le dice, ustedes me han fallado en el pacto económico conmigo. Interesante. Israel le dice a Dios, escuchen que son los hombres que cumplen la ley, que son los hombres del concepto de las leyes y de los mandamientos del Antiguo Testamento.
Como cuando el hijo le dice al papi, pero si yo me porté bien. O sea, él está convencido que él se portó bien. Cuando le da la cara al papá y le dice, papá, pero es que yo me porté bien, Señor, pero ¿en qué te hemos fallado? Entonces Dios le dice, ustedes han fallado en el tema de la relación económica conmigo. O sea, ustedes no fallaron en la luna nueva, ustedes no fallaron en los días de fiesta, ustedes no fallaron en el Yom Kippur, ustedes no fallaron en pecar o no pecar, ustedes fallaron en un detalle pequeño. Se les olvidó cumplir este principio para ustedes poder crecer económicamente. Porque no se trata solamente de estar aquí sentado, porque el hecho de que usted meta un carro en un garaje no significa que se va a convertir en un Mercedes-Benz. O sea, el hecho no es estar solamente aquí cantando y adorando a Dios. Sí, eso suple una necesidad y eso suple un área de nuestra vida. El hecho no es solamente orar y ayunar, eso suple un área de nuestra vida. Pero yo no voy a prosperar si yo coloco 5 checas de Coca-Cola, un caminito de hormiga y me pongo de rodillas ahí durante 5 o 6 horas encima de eso y tomo 2 ladrillos y los coloco a un lado al otro, me pongo de cabeza, me arranco los cabellos. No va a pasar nada con mi vida económica. Mi vida económica va a ser transformada cuando yo tenga una alianza económica con Dios. O sea, cuando yo tenga identidad en esa área. O sea, es que tú lo sabes. Tú lo sabes en otras áreas y lo has aplicado en otras áreas. El área de nuestra vida que no le entregamos a Dios, no pasa nada. Sigue siendo peleonero, sigue siendo cascarrabia, sigue siendo ansioso, hasta depresión. ¿O es que acaso no hay cristianos que experimentan depresión? Y eso es porque sea del diablo. No, no es porque sea del diablo, es simplemente porque hay un cuartico que tenemos la llave y le dijimos, Señor, en esta partecita déjamela que yo la manejo con más tiempo, Padre. No hacemos eso nosotros. Señor, déjame esta área que yo la voy... ¿Por qué muchas veces hay pecados que se van incrementando en el creyente y de repente explotan un pecado mayor? ¿Ah? En esos días me llama una mujer desconsoladísima, llorando, hablándome, ¿sabe? Yo tenía a esta persona como alguien muy correcto y me dice, lo que te voy a contar ahora, yo sé que te va a costar trabajo entenderlo porque yo sé que me miras como alguien y todo el mundo me mira como alguien correcto. Pero te voy a contar algo. Y yo dije, ya no me cuentes nada, ya sé qué fue lo que pasó. Había un pecado sexual en su vida que empezó como un granito de nieve se llama, y se fue soltando, y hoy en día es una pelota de nieve. Lo más triste de esto, pastor, es que hacía como un mes y medio, cuando posteó alguna foto en su perfil, cuando postea la foto, porque es una gran amiga mía, y cuando postea una foto en el perfil, a mí el Señor me pone en el corazón, está en adulterio. Yo dije, Dios, pero no, o sea, ¿cómo yo le hablo y qué le digo? Pero fue una cosa así, no fue que Dios me dijo, ve y háblale y dile que la palabra profética es esta que te revela. No, nada, fue simplemente eso, sí, está en esto. Entonces, cuando yo lo único que hice fue orar, y quizá por esa razón fui la primera persona que llamó. Entonces me llama y me dice, la pelota de nieve creció, pero empezó por un detallito así. ¿Por qué? Porque a veces tenemos un cajoncito pequeño donde le decimos, Dios, en esta área sí no te metas, esta la manejo yo, dame tiempo para manejarla. Pero ese cajoncito se va volviendo en una gaveta grande. Y después ya no es una gaveta grande y después ya es una habitación. Nosotros tenemos áreas de nuestra vida que no se le hemos entregado a Dios y esa pelota de nieve va creciendo, se va soltando. En nuestra vida económica también hacemos lo mismo. Le decimos, Señor, yo creo de verdad que tú eres el Dios que prospera, yo creo que tú eres el Dios que bendice, pero espérame ahí que yo el otro mes como que ya sí me pongo de acuerdo económicamente contigo. O déjame, Señor, este otros 6 meses yo voy a estar haciendo esto en mi relación económica contigo. ¿Y qué le dice Dios al pueblo de Israel? Porque yo soy Dios. Ustedes no han sido destruidos, ustedes no han sido consumidos. Le dice, mira, el diablo no ha hecho con ustedes lo que él realmente quiere hacer, porque yo tengo misericordia de ustedes y soy bondadoso y amoroso con ustedes. ¿Cuánto creen que tenemos un Padre bondadoso? Jesús le dijo a los discípulos, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará? Cuando nuestro hijo se está portando mal, cuando pasa por la etapa del desorden, cuando hace una cosa y otra, nosotros todavía seguimos siendo longánimos y tratamos todavía de estar ahí presente, de no soltarlo y seguimos manifestando nuestra misericordia y así hacen, pero nosotros nos agotamos, Dios no se agota. Y Él le dice al pueblo de Israel, porque yo soy Dios, ustedes no han sido consumidos, pero a ustedes se les olvidó esta área de su vida económica. Por favor, iglesia, por favor, hermano, con el corazón te lo digo, no dejes esa área para atrás. Síguele entregando esa área a Dios, porque las palabras que yo te hablo hoy
y las palabras de prosperidad que están en la Escritura y las cosas buenas que Dios quiere hacer contigo y la manera como Dios quiere darte ideas, la manera como Dios quiere darte provisión, la manera como Dios quiere darte bendición es sobrenatural. Es realmente sobrenatural. Dios quiere hacerlo de manera maravillosa y te hacer milagros maravillosos contigo. No estoy hoy para venir a contar testimonios, pero si te contara testimonios de estas últimas semanas o del último tiempo, las cosas que Dios hace de repente, en el momento de Dios, en el, como llamamos nosotros, en el de repente de Dios, Dios siempre está presente y no hemos sido consumidos porque Él es bondadoso, misericordioso y porque realmente es nuestro Padre y nos ama. Iba a leer un texto, ¿verdad? Gálatas 4, del 1 al 7, dice, les digo esto, mientras que el heredero es niño, lo voy a hacer en una traducción según San Rodolfo, mientras que el heredero es niño, en nada es diferente del esclavo, aunque es señor de todo. Oye, mira, este mensaje es bien bonito. Cuando el heredero es niño, no es muy diferente. Yo les dije, habemos 3 tipos de creyentes en la iglesia y 3 tipos de mentalidad. El creyente con mentalidad de niño, el que no ha crecido, que no ha madurado, que no ha soltado, que no ha desarrollado. Y esto es interesante porque en la medida que desarrolles tu sabiduría y tu conocimiento de parte de Dios, serán soltadas las transferencias de Dios para tu vida. Dios es un Dios de transferencia. O dígame que Dios no hizo una gran transferencia con Israel cuando Israel no tenía nada y le dijo entonces por medio del faraón de Egipto, le dijo, vénganse todos para acá y la tierra que está aquí es toda la riqueza de Egipto, será de ustedes. Se lo dijo a José. Le dijo, toda la riqueza de Egipto será de ustedes, no tienes que preocuparte. Y Dios transfiere. Cuando Salomón se llenó de sabiduría, Dios le dio prosperidad. Di eso conmigo. Cuando un hombre se llena de sabiduría, Dios puede darle prosperidad. En la medida de nuestro crecimiento espiritual y en la medida de la sabiduría y el conocimiento de la palabra de Dios, Dios va a hacer cosas grandes sobre nuestra vida. Por eso los pastores nos preocupamos tanto con el tema del crecimiento espiritual. Hermano, suéltate, deja de ser niño, piensa con madurez, piensa en un nivel diferente, porque cuando el heredero es niño, dice el apóstol Pablo, no es muy diferente del esclavo, aunque sea señor de todas las cosas. El esclavo llega a la casa, prepara la mesa, coloca el plato, sirve la cena, pero el esclavo sabe que nada de eso le pertenece, ni siquiera la huele, ni siquiera la prueba, ni siquiera se sienta en la mesa. No puede porque él es esclavo. Cuando el heredero es niño, no es muy diferente, dice, en nada difiere, no es diferente del esclavo, aunque es señor de todo. Cuando yo estaba niño, yo creía que yo me llamaba Noé, no. Porque yo era de esos peladitos que desarmaban un balín. Yo me acuerdo una motocicleta de plástico así azul que me regaló mi papá y tenía unas figuras de Superman, unos stickers de Superman pegados por todas partes. Era como un triciclo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que o sea, en mi pensamiento, y lo recuerdo muy claro, de verdad. Lo recuerdo muy claro, se lo pregunté a mi mamá, yo hice esto y ella me decía, claro, si es que tú cogías todos los juguetes, los desarmabas. Yo tomaba esa bicicleta, yo me acuerdo que yo la desarmé, o ese triciclo, lo desarmé todo, lo partí todito, porque yo pensaba que probablemente como tenía el sticker de Superman por fuera, Superman también estaba dentro del triciclo. Sí, yo le desarmaba las planchas a mi mamá, le desarmaba. Gracias a Dios nunca se me ocurrió abrir el televisor porque yo creía que cuando ella veía el Mundial de Fútbol, yo pensaba que todos los jugadores de los equipos del mundo estaban metidos dentro del televisor. Y gracias a Dios nunca se me dio por abrir un televisor de eso, porque acuérdense que esos televisores eran los de tubo y tenían una cuestión que se hacía una recarga eléctrica impresionante que si alguien la toca se muere. Pero yo desarmaba cualquier cosa. Entonces yo iba a tocar algo y cada vez que yo iba a tocar algo yo escuchaba, no. Iba al otro, no. Iba a tocar otra cosa, no. Cuando yo iba caminando por la calle y escuchaba a alguien decir no, yo miraba, ¿qué?
Porque cuando el heredero es niño, él no puede tocar las cosas que podrían ser frágiles para él tocar. Entonces Dios tiene que llenarte primero de sabiduría. Porque cuando Dios te bendice es para bendecir. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré para que seas de... Ese fue el principio para Abraham. Dios no le dijo a Abraham, te voy a bendecir para que tu egoísmo se haga grande. Te voy a bendecir para que seas el Señor de la tierra. Te voy a bendecir para que tú seas el mejor de todos. Te voy a bendecir para que te llenes de orgullo y humilles al que tú quieras alrededor tuyo. Te voy a bendecir para que tú tengas más que el vecino de al lado. Te voy a bendecir para que puedas comprarte 2 carros y humilles al señor de la moto que te estaba humillando a ti porque la moto tuya estaba vieja. No, Dios no dijo eso en ninguna parte. Dios te bendice cuando desenvuelves sabiduría y conocimiento, cuando dejas de ser niño, cuando entiendes que lo que Dios pone en tu mano es para administrarlo y para bendecir a otros. Ese es el principio más grande de esto. Entonces, la primera mentalidad es el heredero niño que tiene pensamiento de esclavo. El heredero que es niño que no es diferente del esclavo. Y dice, aunque es señor de todo, está debajo de tutores y de curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Interesante, aquí yo encuentro un segundo nivel. El segundo nivel es que está siendo cuidado. Él no es diferente del esclavo. ¿Sabe? Recuerda la historia del hermano del hijo pródigo. No, perdón, recuerda la historia del hijo pródigo, ¿verdad? La historia del hijo pródigo tiene un personaje escondido que es el hermano y que es maravilloso personaje. Es un hombre fiel, es un hombre comprometido, es un hombre que le sirve al padre, es un hombre que siempre estuvo cuidando las riquezas de su padre. El otro no. El otro es un sinvergüenza, el otro le pidió la herencia al papá antes de que se muriera y con eso le estaba dando muerte. Es una historia interesantísima. El otro se gasta el dinero y después se gasta el dinero de sinvergüenza, vuelve. Bueno, esa expresión de sinvergüenza yo quería ponerla solo para hacerla fuerte, pero ahí pasa toda una historia. El hermano lo ve así y el hermano le dice, padre, yo siempre he estado aquí. Yo siempre te he servido y nunca me hiciste una fiesta. Ni cambiaste mi anillo, ni cambiaste mi vestido, ni mataste el becerro más gordo. Y el padre lo mira, yo me miro que se rompe el corazón en pedazos, sabiendo el tipo de hijo que tenía, y le dice, hijo, todas las cosas que están en el reino son tuyas. Si no hiciste la fiesta fue porque no quisiste. Si no mataste el animal fue porque no quisiste, porque todo esto es tuyo. O sea, él tiene una mentalidad de siervo llegando a mentalidad de esclavo, porque aunque era dueño de todo, no vivía la sabrosura de la bendición de todo lo que su padre le había dado a él, porque la mentalidad de siervo no se lo permitía. El otro no es diferente del esclavo. Entonces, el primero es un cristiano con mentalidad de esclavo. El segundo es un cristiano, hijo de Dios, con mentalidad de siervo. Que solo está para servir, pero yo no le pido nada a Dios. Pero no, yo no quiero esa bendición. Pero yo no quiero crecer, yo sigo sirviéndole fiel a Dios, que estoy aquí, que está como el hermano del hijo pródigo. Dígale al que está a su lado, mejor póngale la mano en el hombro así, con todo respeto, y dígale, espíritu del hermano del hijo pródigo, fuera de la vida de mi hermano. Y el tercero dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo hecho de mujer. Y luego dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió el espíritu de su hijo. Mire lo que estábamos hablando ahorita, esa conexión con el Logos de Dios, esa conexión con la realidad sobrenatural que está en nosotros, ese verbo de Dios que está en nosotros. Dice, por cuanto sois hijos, Dios envió el espíritu de su hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Esa es la mayor identidad que tiene un hijo con el Padre Celestial, y esta fue la palabra que Jesús usó en el Padre Nuestro. Ustedes orarán así, Abba, Padre, Padre, papaíto mío, Padre, mi papito, el que está en el cielo, porque el pueblo de Israel siempre decía Abba, o sea, el Dios de la nación de Israel, el Abba, el Padre de la nación de Israel, y lo mencionaban como el Padre, pero nunca como mi papaíto, nunca como mi papacito, como mi padre.
Y Jesús le enseña a los discípulos y dice, cuando ustedes hablen con el Padre, de aquí para adelante, ustedes no van a decir Abba como lo dice el Kadish. Porque usted sabe que la oración del Padre Nuestro se parece o nació de la oración del Kadish judío. Esa oración del Kadish, lo que Jesús hizo fue transformarla. Pero la oración del Kadish solo dice Abba, no dice Abba Abí. Y ahora Pablo está diciendo aquí, los que tienen el Espíritu pueden decir Abba, Abí. O sea, entienden que tienen identidad con el Padre. Entienden que el Espíritu ha sido puesto dentro. Y porque tienen esto, mira lo que dice el versículo 7. Así entonces ya no eres más siervo, ya no tienes mentalidad de esclavo, sino que eres hijo. Y si eres hijo, debes tener también la convicción que eres heredero de Dios por Cristo Jesús. Fuerte ese aplauso a él. Entonces ahora tengo esa identidad. Y esa identidad tiene que traer sabiduría sobre nosotros. Y en la medida de sabiduría nos va a suceder como le sucedió a Salomón. Entre más sabiduría tiene, ahora Dios puede confiar cosas sobre Salomón. Y le dice, ya que has pedido sabiduría, no va a ser negada esta sabiduría en abundancia. ¿Y sabe lo que dice la Escritura? Que aquel que esté falto de sabiduría, que se la pida a Dios porque Él no se la va a negar. Dile, Señor, dame sabiduría con respecto a mi vida económica. Dame sabiduría con respecto a mi vida financiera. Que yo no le tenga miedo a un mensaje como este. Que yo estoy usando este mensaje con unas realidades superespirituales, sobrenaturales, para que usted entienda que esto está identificado con todo. Que no es un asunto de, hermano, vamos a ofrendar, hermano, yo le voy a predicar este mensaje ahora porque al final del mensaje yo voy a recoger una ofrenda. No, señor. El pastor sabe que yo lo primero que le digo a los pastores cuando yo voy a hablar de un tema de esto, yo les digo a ellos, hermano, yo voy y predico este tema, pero nosotros no vamos a recoger ofrenda en el culto. Porque yo no voy a predicar este mensaje para que recojamos ofrenda. A menos que sea una ofrenda pro templo. Ahí sí. Yo me le mido a lo que sea. Pero ofrenda por templo. Me le mido a decir, ¿cuántos traen 100? ¿Cuántos traen 200? Porque es pro templo. Y como lo pro templo tiene un administrador y tiene una persona encargada, ahí no hay problema de que vayan a decir, mira, el pastor Rodolfo ya estaba enseñando esto para pedir una ofrenda. Pero como eso es pro templo, eso está ahí chévere, porque todo eso va para allá. Para pro templo sí. Yo sí voy y digo, ¿cuántos donan 1 millón? ¿Cuántos donan 2 millones? El que done 2 millones, yo mismo le anoto el nombre ahora en el libro de la vida. Pero en realidad, como dijo el apóstol Pablo, yo no busco dádivas, yo busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Que se incremente ese conocimiento de la palabra de Dios en esta área de nuestra vida, para que nosotros entendamos que esto va conectado con todo, que es un asunto integral. El reino es un asunto integral. Amado, yo deseo que tengas salud. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. O sea, en todas las cosas, es todas las cosas. Diga conmigo, prosperado en todas las cosas. Eso significa que yo soy próspero en mi vida espiritual, prospera mi alma también, pero también prosperan los zapatos, también prospera la camisa, también prospera el carro, también prospera la casa, también prospera todo. Pero yo ya les enseñé a ustedes que esto la vez pasada que vine, o sea, el asunto es mirar el reino de Dios y su justicia primero, que yo esté conectado primero con las cosas de Dios, que yo diga primero lo de Dios y después lo de la tierra, primero a engrandecer a Dios con mi vida y entonces cuando engrandezco a Dios con mi vida por ley de representatividad y por ley sobrenatural, Dios no se queda con nada de nosotros. Hermano, usted es libre. Creo que lo dije la vez pasada, pero usted es libre de no ofrendar, hermano. Usted es libre de no sembrar. Usted es libre de no dar diezmo, hermano. No se sienta preso por eso. No sienta que es una obligación. Que si usted está sentado ahí, entonces se va a tomar las donaciones. Que usted está obligado a levantarse y traer una donación. No, hermano, no. No se sienta presionado por eso. No se sienta obligado. Porque yo te digo algo, o sea, Dios para sostener esta iglesia, Él no necesita de tu dinero. Él no necesita, si Dios necesitara de nuestro dinero para sostener su obra en la tierra, Dios sería finito y no sería infinito, no sería omnipotente.
La Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata, del mundo y de su plenitud y de todo lo que en Él habita. O sea, Cristiano Ronaldo puede estarse creyendo más rico que Messi, pero toda esa plata es de Dios también. Messi puede tener el estadio ahora del Miami allá, pero esa plata es de Dios también. Va a llegar un momento donde Dios le va a hablar a estos hombres para empezar a sembrar, y bueno, ya lo hacen, donan muchas cosas, ¿no? Pero escúcheme bien, o sea, Dios puede traer aquí a la iglesia de un momento a otro un multimillonario que se para ahí en la puerta y dice, ven aquí pastor, ¿qué tú estás necesitando para que nosotros terminemos de construir tu iglesia? Tú sabes que eso pasó en Brasil con una persona llegada mía, un pastor de una iglesia cuadrangular. Él era el pastor de Cerro Verto. ¿Conoces Cerro Verto, verdad? Aquel era central de Brasil, jugador. Después que ese Roberto se va para el Real Madrid, que fue el primer equipo, creo que pisó en Europa, ese Roberto no volvió a la iglesia en Brasil, su familia se quedó ahí, su mamá, una mujer fiel. Ese Roberto se conectaba con el pastor a hablar semanalmente, pero nunca más envió una ofrenda, nunca más hizo una transferencia económica de bendición para la iglesia, nada. Salió del Real Madrid y creo que se fue para el Chelsea, estaba en Inglaterra, jugó mucho tiempo en Inglaterra y jugó muy bien allá y todavía era selección de Brasil y todo. Y pasaron 10 años. A los 10 años Roberto regresa a Brasil y va y se sienta con el pastor. Hola pastor, ¿cómo está? Pidió la cita, el pastor feliz y contento porque tenía un jugador de talla mundial ahí con él en la oficina de la iglesia, pero lo que él no sabía es que ese Roberto le dice, pastor, mire, yo sé que en todo este tiempo yo no he enviado el diezmo, y el pastor lo mira y le dice, claro, cuando te ganabas 2 millones de pesos, tú sembrabas y todo lo demás, pero claro, si te pasaba 200 millones ya la cosa cambia. 2.000 millones ya la cosa cambia. Dice Roberto lo mira y dice, pastor, pero usted siempre cuidó de mí espiritualmente. Y bueno, yo estoy aquí para decirle, pastor, que el proyecto que la iglesia tenga, vamos a escribirlo. Yo voy a comprar el terreno que la iglesia necesite. Los diezmos están ahí. Y yo voy a pasarle esos diezmos a usted. Yo no los envié antes porque me costaba mucho trabajo enviar ese dinero para acá y justificar el tema del diezmo y el dinero, enviarlo para acá era muy difícil, pero yo durante los 10 años guardé todo ese dinero. Le dice, pastor, y ya vamos a echar para adelante todos los proyectos. Usted imagina la mega iglesia que construyeron, y usted imagina los centros de deporte que construyeron allí en la iglesia ellos. Y ahí mismo le dice al pastor, pastor, y venga acá, vamos a hacer una cosita. Yo aparte de todo le traigo una ofrendita a usted para que usted bote ese carro viejo que está ahí, regáleselo a quien sea y mañana nos vamos a comprar un carro nuevo. Y eso que pasó con Ser Roberto se ha repetido muchas veces en diferentes. ¿Tú crees que eso no podría pasar aquí? O sea, Dios no necesita tu dinero. Dile al que está a tu lado, Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita tu diezmo, tu ofrenda para sostener la iglesia. Pero sí hay una gran verdad. Ahora dile otra vez esto, dile, pero tú sí necesitas tener la bendición de Dios en tu vida económica. Tú sí necesitas tener la bendición de Dios en tu vida económica, sea mucho como la viuda, o sea poco como la viuda, o sea mucho como los escribas, que eso no tiene nada que ver. En realidad es tu relación económica con Dios. Es tu pacto económico con Dios. Si quieres que Dios haga cosas grandes, entonces también dedica cosas grandes delante de Dios y Dios te va a sorprender porque Él no se queda con nada de lo nuestro. Dios pudo haber usado cualquier otro mecanismo, pero Dios usó este mecanismo porque el evangelio es integral. Los principios del reino son integrales y los que tienen la mentalidad de hijos, los que saben que Él es el Abba Padre, saben que Dios los va a probar muchas veces económicamente. ¿Sabe cuántas veces Dios me ha probado económicamente para quedarme absolutamente sin nada? Usted no sabe esta parte de la historia, el pastor de pronto se sospecha, mi amigo Alonso aquí ya conoce esta historia. Yo me fui a Brasil hace año y medio ya casi. Me fui a Brasil hace año, no, sí, un año más o menos, año y poco. Yo había tenido un proyecto en Brasil, un proyecto ministerial y un proyecto de trabajo secular también con mi área de nutrición, y tenía un proyecto grande en Brasil. Yo iba a ganar más o menos unos 56 millones de pesos mensuales. Y ese proyecto ya estaba planteado, ya de la manera más sencilla. Mínimo con 30 millones de pesos íbamos a empezar, pero el proyecto era 56 millones de pesos mensuales. Pero aparte de eso,
Yo tengo, y lo mantengo todavía, un llamado específico de parte de Dios para Brasil, porque yo oré para entrar en Brasil más de 9 años. Y yo, en mis oraciones, yo le decía a Dios, Señor, no me des ningún otro país, dame solamente Brasil y punto y se acabó. Y no me interesa más estar yendo de un país para otro. Dame Brasil para mí, yo quiero que tú me dejes ese país. Antes de colocar el pie por primera vez, yo había orado más de 9 años para estar allá. Y ha sido una experiencia tremenda, maravillosa, hijos espirituales, iglesias bendecidas. Conozco muchísimo territorio de Brasil y ha sido hermoso lo que Dios hace en Brasil. Pero yo hago un proyecto en los últimos años. Digo, bueno, me voy a Brasil. En el momento en que se me dé, me voy a ir a Brasil. Y empiezo el primer año, no me pude ir. El segundo año tampoco pude. El tercer año, yo dije, bueno, para irme para Brasil tengo que deshacerme de todo. Regalé carro, regalé todo lo que tenía en la casa. Yo creo que a una persona le vendí la nevera y la lavadora muy barata, pero simbólicamente muy barata. Yo le decía, Señor, mándame una pareja que se esté casando, una pareja que no tenga nada, que necesite todo esto para ayudarle todo. Yo no encontraba gente a quien regalarle las cosas. Era impresionante. Yo empecé los muebles, la cama, comedor, todo. Regalé absolutamente todo y me fui para Brasil. Cuando llegué a Brasil, comencé a ministrar de un lado para otro, empecé a ver una cosa y otra y entendí en menos de 2 meses que ese no era el momento. Me había adelantado al tiempo. No había coordinado mi tiempo con Dios. Y me quedé absolutamente sin nada en Brasil. La gente ve mis fotos y mis viajes de Brasil de un lado para otro, en un hotel, en esto, en lo otro. Aquí la gente que me recibe allá, que me bendice, los amigos que tengo, los lugares de playa hermosos, todo lo demás y todo eso. Entonces la gente creía que yo estaba gastando plata en Brasil. No, era Dios el que me estaba sosteniendo, pero la gente no sabía que yo lo había entregado todo. Y luego cuando las cosas no se dieron como yo estaba esperando, y me regreso a Colombia. Yo dije, voy a regresar un tiempo a Colombia. Necesitaba hacer unos documentos y unos papeles. Y yo dije, bueno, me regreso a Colombia, que fue en el mes de noviembre del año pasado. Me regreso a Colombia y después entonces intento otra vez y espero que se me acomoden algunas cosas, pero esas cosas todavía no se han acomodado. Total, que yo regreso a Colombia con 2 maletas de ropa. Yo llegaba a la casa de mi amigo Alonso con las 2 maletas, a hospedarme en la casa de él, con las 2 maletas. Me iba para Santa Marta con las 2 maletas. Me iba para el otro lado, para Medellín, para Bogotá, con las 2 maletas. Valledupar, con las 2 maletas. Para todas partes andaba yo con mis 2 maletas. Y la gente, pero ¿por qué cargas tanto equipaje? La gente no sabía que lo único que yo tenía en mi vida eran esas 2 maletas. Pastor, ¿y cómo pueden seguir hablando de este tema entonces? Cuando salí de Chile yo tenía una casa de más o menos 2.500 millones de pesos. Y cuando Dios me llama de Chile para Colombia, también abrimos manos de esa casa de más de 2.000 millones de pesos. Así de sencillo. Como dijo el apóstol Pablo, sé tener abundancia, he experimentado escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero mi más grande bendición es que todas las cosas que solté y que regalé era para gente de Dios y para gente que necesitaba, para gente que eso llena mi corazón de satisfacción de saber que era gente que necesitaba, gente que iba a ser bendecida, gente que iba a dar utilidad, gente que era de reino. Maravilloso, gloria a Dios. Dios vuelve a añadir una y otra vez. ¿Por qué te da miedo? ¿Por qué te da miedo si el Dios al que le sirves te ha traído hasta aquí? El Dios al que le sirve te ha mostrado una tierra prometida, no para que veas a los gigantes, es para que veas el fruto de la tierra. Dios no le dijo en ningún momento, Moisés no le dijo en ningún momento a los hombres que iban para allá, no les dijo a ellos, ustedes van a ir a ver con quién nos vamos a enfrentar y con quién vamos a pelear. Ellos se enfocaron en las naciones con las que iban a pelear, ellos se enfocaron en los gigantes. Yo quiero que entiendas algo, si el territorio que tú vas a ocupar, lo que Dios puso delante de ti, está lleno de gigantes, esos gigantes están allá para asustar a otros, porque cuando tú llegues, ellos simplemente están cuidando tu tierra, la tierra te pertenece y los gigantes te van a servir. Es el pacto de voluntad de Dios con tu vida, es el proyecto de Dios contigo. Yo le voy a pedir a Dios en este momento y voy a hacer una oración. Voy a hacer una pequeña pausa aquí en el mensaje para que Dios te revele de manera personal
de manera íntima cuál es la causa por la que tú has tenido limitación para prosperar. ¿Estás conmigo? ¿Quieres hacer esa oración? Va a ser bien cortita. Te voy a pedir que levantes tu mano y la coloques así delante de Dios. Y que ores con los ojos abiertos. Mira hacia el cielo y dile, Señor, revélame por qué causa he estado limitado para prosperar. Quiero que cierres tu mano ahí, tenla ahí, ciérrala, asegura fuerte. Lo que Dios te va a revelar en este momento va a ser fuerte porque va a ser a nivel personal. Con tus ojos abiertos, mirando hacia el cielo, porque esto es, no hay que cerrar los ojos ahí. Coloca tu mano acá, tu otra mano aquí. Asegura ahí porque lo que viene es fuerte. Señor, revélales por qué causa no han podido prosperar de la manera como deben prosperar. Ahora baje su mano suavecito, suavecito, suavecito y dele 3 toquecitos acá. Dios está hablando, Dios está hablando.